nadie te lo explica. Vamos con unas cuantas verdades sobre lo que los agentes literarios y los editores buscan de verdad. Si alguna vez has dejado caer tu manuscrito en el escritorio de un agente literario o editor, y con dejar caer me refiero a enviarlo con la fe ciega de quien lanza una botella al mar, seguro te has preguntado, ¿qué demonios buscan realmente? Claro, quieren buena escritura, personajes potentes, tramas que enganchen, pero hay más. Algo que nadie menciona tanto como debería y que sin embargo es el verdadero grial del mundo editorial. ¿Lo adivinas? Un entrenamiento literario sin humo ni varitas mágicas, solo trabajo real y resultados. 12 sesiones 1 a 1 y a tu ritmo. Reserva una clase de prueba. Escribe el libro que quieres escribir. Adéntrate en la escritura narrativa con mi curso de iniciación. 12 clases 1 a 1 por videollamada con horarios flexibles. Amateur no, escribe como un pro. No es una carta de presentación con un párrafo elogioso sobre la infancia del editor. Es una voz narrativa fuerte. Sí. Eso que suena algo intangible y místico, pero en realidad es lo único que hará que un lector, un agente o un editor decida seguir leyendo después de la primera página. Y sí, hay maneras de descubrir, afilar y explotar tu propia voz. Vamos allá. ¿Qué demonios es la voz narrativa? No es solo el tono con el que escribes. No es solo una cosa, sino un cóctel bien mezclado de elementos, como la forma en que un pintor deja su trazo en el lienzo. Puedes cambiar de estilo, de género y de trama, pero si tu voz es potente, siempre será reconocible. Y si aún te preguntas por qué es tan importante, piénsalo así. Puedes tener la mejor historia jamás contada, con giros de trama más inesperados que en una telenovela venezolana. Pero si no tienes una voz distintiva, el lector no sentirá la necesidad de seguir adelante. La voz es lo que hace que una historia sea adictiva. ¿Cómo suena una voz fuerte? Veamos un par de ejemplos. Caso 1. Circe, de Madeleine Miller. A ver, voy a leer, porque si no, dice: cuando nací, la palabra para lo que yo era no existía. Me llamaron ninfa, suponiendo que sería como mi madre, mis tías y mis 1000 primas. Diosas menores de las menores. Nuestros poderes eran tan modestos que apenas nos aseguraban la eternidad. Esta voz es lírica, misteriosa, con un aire de fatalismo elegante. Cada frase está meticulosamente pulida para resonar en el lector. Caso 2. Mañana y mañana y mañana, de Gabriel Zevin. Dice: antes de que Maser se inventara a sí mismo como Meiser, era Samson Meiser. Y antes de ser Samson Meiser, era Samson Marx. Un cambio de 2 letras que lo transformó de un buen chico judío en un constructor profesional de mundos. Aquí la voz es más directa, juguetona, con una cadencia que nos arrastra casi sin darnos cuenta. 2 estilos completamente distintos, pero ambos inconfundibles. ¿Cómo encontrar tu propia voz sin recurrir a sesiones espiritistas? No es un talento innato, no es una iluminación divina. Escribir con una voz potente se entrena, se descubre. Aquí te dejo 3 ejercicios para que te pongas a ello. 1. Juega con tu propia historia. Toma una escena crucial de tu manuscrito y reescríbela 4 veces. Cambia el punto de vista, de primera persona a tercera y viceversa. Cambia el tiempo verbal, presente a pasado y viceversa. Reescríbela desde el punto de vista de otro personaje. Convierte la escena en un diálogo, como si un personaje le contara a otro lo sucedido. Este ejercicio te hará ver qué estructura y perspectiva se sienten más naturales para tu voz. 2. Pide un chequeo de tu voz. Dale tu texto a un lector beta y haz preguntas clave. ¿Cómo describirías mi estilo en 3 palabras? ¿Qué patrones ves en mi escritura? ¿Qué frases o pasajes se te quedan grabados? A veces creemos que escribimos de una manera, pero los demás lo perciben de otra, y la retroalimentación puede revelar patrones que no habías notado. 3. Entrevista a tu yo escritor. Sí, parece ejercicio de autoayuda barata, pero espérate. Imagina que un periodista te entrevista. ¿Quiénes son tus autores favoritos y por qué? ¿Qué emociones quieres que experimenten tus lectores? ¿Qué experiencias personales han moldeado tu escritura? ¿Qué temas te obsesionan? Las respuestas te darán pistas sobre el alma de tu voz, porque sí,
La voz narrativa es, en el fondo, lo que hace que tu historia sea tuya y de nadie más. Y si no sientes que has encontrado tu voz, no entres en pánico. La voz narrativa no es algo que se descubra de la noche a la mañana. Se pule con la práctica. Los escritores pasan toda su carrera afinándola. Lo importante es seguir escribiendo y ser consciente de cómo suena lo que produces. Así que ahí lo tienes. La voz narrativa es ese factor X que hará que tu manuscrito se diferencie del montón. Es lo que hará que un editor no solo lea tu historia, sino quiera publicarla. Y lo mejor de todo es que no tienes que inventarla porque ya está en ti. Solo necesitas encontrarla, afilarla y hacer que el mundo la escuche. Ahora dime, ¿cómo describirías tu voz en 3 palabras? Si todavía no sabes cómo suena tu voz narrativa, es momento de dejar de imitar y empezar a descubrirla. Yo puedo ayudarte a afilarla hasta que tu escritura deje huella desde la primera línea. Escríbeme y lo vemos. En mi web tienes el botón de WhatsApp. ¿Te animas a sonar como tú, pero mejor? Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Eleva el chisme al arte del cuento con mi videocurso. Cuenta, pero bien. Atrapa, sorprende y no des pena ajena. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallericola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. Usa los arquetipos clásicos para crear cuentos nuevos y personales. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para elevar la originalidad de tus cuentos. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.